Muy buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de Modelus, el que estábamos desarrollando en nuestra última clase. Nos quedamos hasta establecer el movimiento de nuestra barra de E. Y pues lo que vamos a trabajar el día de hoy pues va a ser terminar de desarrollar este modelo. Tenemos que el ejercicio consta de dos barras. De ellas pues ya tenemos trabajada la primera barra. La primera de las mismas pues es la barra de E. Esta barra es la barra a la cual ya le calculamos el movimiento dinámico utilizando el software. Ahora pues corresponde trabajar la barra AB. Para ello pues vamos a regresar a nuestro programa. En el programa pues tenemos la barra de E. Si vemos el movimiento de esta barra, vamos a ver en función de las variables. Aquí tendríamos un tiempo de 3 segundos. Vamos a ver. Este es el movimiento de nuestra barra. Vamos a agregarle dos identificadores. Creo que ya lo habíamos hecho, pero no se grabó. Vamos a colocarle un identificador a la barra, al punto D, un texto en D. Lo vamos a anclar al punto D. Vamos a darle un tamaño de 26 y en color rojo. Las coordenadas pues toma las coordenadas escalables. Estamos trabajando una escala 20-20, pero vamos a trabajar unas coordenadas de 3 y 3. Estas coordenadas son coordenadas a partir del punto de origen, en este caso del punto D. Y vamos a trabajar mejor unas coordenadas 2 en X y 2 en Y. Vamos a ver. Vamos a hacer el modelado. En la simulación pues vemos que ahí estaría ubicado el punto D. Esto pues lo podemos cambiar a como nos convenga un poco trabajar. Igual creamos un identificador para el punto E, texto E. Anclamos al punto E. Colocamos coordenadas 1 y 1, 20, 20. Habíamos trabajado un tamaño de 26. Y el texto va a ser el punto E. El color que vamos a usar va a ser, trabajemos un color, igual podemos trabajar un color rojo. Así identificamos plenamente la barra. Y pues tenemos acá el movimiento. Lo que vamos a hacer, vamos a mover también la pared. La vamos a desplazar una distancia hacia la derecha para que se pueda observar bien, así como lo tenemos para el piso. Vamos a ver. Aquí la pared pues la vamos a trabajar. Bueno, vamos a reubicar, pero el piso. El piso tiene coordenada 30, le vamos a poner 30.5. Y allá tendríamos una mejor ubicación para la parte de la pared. Bien, seguimos con el ejercicio. Ahora nos toca identificar el punto B.
vamos al punto, el punto B se encuentra a la mitad de la longitud del tramo DE. Por lo tanto, pues nosotros vamos a determinar cuánto es esta longitud. Pues si ya tenemos la longitud del punto D a E, la longitud de E es 16 por la raíz de 2. Entonces el punto que va de D hacia B va a ser igual a 16 por la raíz de 2 dividido dentro de 2. Entonces va a ser 8 por la raíz de 2. Esa es la distancia de D a B. Y el punto B, vamos a pasar aquí aquí vamos a empezar a analizar esto. Tenemos que mi barra sería la barra que va de un punto, del punto D al punto E. A la mitad de esa distancia tengo yo el punto B. Por lo tanto, si yo quiero calcular esta altura Y, Y1 digamos, o YB, si tengo la altura de YE, tengo la altura YE, esa altura, la altura YB va a ser igual a la altura YE dividido dentro de 2, según como se puede ver acá por medio de triángulos semejantes. Esa sería la altura y la distancia XB. La distancia XB, aquí tengo la distancia XE, digamos, entonces la distancia XB va a ser igual a la distancia XE dividido dentro de 2. Eso pues para tener ya una referencia sobre la distancia que hay del punto D al punto B y horizontalmente, y la altura que hay del punto D hacia el punto B. Y con esto, pues con estas dos ecuaciones que tengo acá, con estas dos, pues yo podría establecer dónde se encuentra ubicado el punto B. Entonces vamos a ver si estamos en lo correcto. Regresamos al programa. En el programa voy a crear otra partícula. A esta partícula le voy a poner de coordenada X. XB va a ser igual a X de la barra dividido dentro de 2. Y YB va a ser igual a la altura Y dividido dentro de 2. Entonces, esos son los datos que vamos a utilizar para este elemento. Entonces, X va a ser XB y Y va a ser YB, escalas 20 y 20. Le vamos a colocar acá punto B y lo vamos a trabajar en azul, y esto va a estar a partir del punto D. Veamos si estamos bien. Tengo entonces el desplazamiento del punto B. Le voy a asignar un objeto, un texto B, coordenada 1 y 1, una escala de 20, tamaño de 26, el texto solamente va a ser B, y lo voy a trabajar a partir de B. Entonces estas propiedades pues son los que corresponden a este punto. Ya tengo identificado este punto, entonces el punto B. Entonces nos vamos dando cuenta que ya la determinación de la posición de B en X y Y lo trabajé yo a partir de movimiento relativo. Entonces de esa misma manera pienso que también es posible trabajar la posición del punto A
en nuestro problema. La posición de A la puedo trabajar respecto de B a partir de movimiento relativo, ya teniendo esta distancia o la longitud que tendría el tramo AB. Bien, para ello pues necesito encontrar la longitud del tramo AB. Aquí estaría el punto A, el punto B. La diferencia de alturas entre A y B para el caso específico que tenemos aquí es de 8 pulgadas. Y horizontalmente es de 8 más 9. Entonces serían 17 pulgadas en la horizontal. Entonces la longitud del tramo AB va a ser igual a 17 al cuadrado más 8 al cuadrado. A todo ese término le sacamos la raíz cuadrada. Entonces la distancia AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 17 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso es igual 17 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 18.788. O bien, esto pues sería aproximado. Si lo queremos trabajar exacto, pues sería la raíz cuadrada de 353. Con esto pues lo que ya tenemos pues sería esta distancia, y esta distancia me va a servir para establecer cuál sería la distancia X relativa, o sea la distancia de XA respecto de B. La distancia XA respecto de B va a ser igual a la distancia que se tenga en Y, o sea la distancia YB sería la raíz cuadrada de 353, que en este caso sería esta distancia de A a B al cuadrado, menos YB al cuadrado, según como lo tenemos en esta geometría. Esta va a ser la distancia X que se estaría desplazando, pero como está hacia la izquierda le vamos a asignar el signo negativo. Eso es lo que vamos a aplicar en el programa. Entonces nos dirigimos al mismo y voy a trabajar que XA va a ser igual a la raíz cuadrada de 353 menos XB al cuadrado. Este valor con signo negativo. Muy bien, vamos a guardar. Les recomiendo guardar siempre por si se presentara algún error en las expresiones o algo, entonces así no perdemos la información que ya tenemos. Entonces acá genero otra partícula. Esa partícula va a tener en coordenada Y, la coordenada Y va a ser lo que va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que va a bajar? Va a ser YA. YA va a ser igual a menos YB. Eso es lo que va a bajar respecto del punto B. Entonces, le voy a aplicar que Y va a ser igual a YA. Y que X va a ser igual a XA. Las coordenadas van a ser de 20 y 20.
Este es el punto A. También lo trabajamos en azul. Y lo vamos a pegar al punto B. Vemos que aquí pues no aparece. Vamos a guardarlo y hacer la simulación. Y ahí ya tenemos la ubicación del punto A. Ahora vamos a unir una barra. Vamos a crear un objeto geométrico, un segmento de recta. Le vamos a poner barra AB. Va a estar ubicado en una coordenada de XA y de YA, porque lo vamos a anclar al punto B. La escala va a ser una escala 20 y escala 20. Vamos a darle un espesor de 5 y lo vamos a trabajar en color azul. Así tenemos ya nuestra barra definida. Vamos a empezar la simulación y ahí tenemos el desplazamiento de mi barra A. Muy bien. De mi barra AB, perdón. Entonces, aquí le vamos a rotular este punto. Agregamos un texto. Anclamos al punto A. Escala 20, 20. Coordenada 1 y 1. Recuerden al trabajarlo respecto de un punto de referencia, como en este caso del punto A, lo que estamos haciendo es referir estas coordenadas de manera relativa, o sea que estas coordenadas corresponden al desplazamiento X y Y de este objeto, o sea de este texto, a partir del punto A. Entonces esta es una expresión de coordenadas relativas. Entonces este es el texto de A. Este texto de A está aquí, lo vamos a trabajar en azul, vamos a darle un valor de 26 y lo vamos a editar. Va a ser un texto A. Bueno, este no se observa muy bien, le vamos a dar una coordenada Y de 2 para que se reubique el punto, o de 3. Muy bien, veamos. Entonces esta es mi barra al inicio del movimiento, y conforme va avanzando el tiempo así sería el desplazamiento. Bien, ahora ya tenemos el movimiento de las dos barras, al menos hasta un instante según nuestra variable de 3 segundos. Podemos proyectarlo a 4 segundos, o bueno, probemos hasta 5 segundos a ver si no hay algún límite ahí de raíz negativa. Vemos el movimiento empieza y a los 5 segundos este es el mismo, ¿verdad? Lo que aparece acá en una línea curva es el cambio de posición del punto B desde el inicio hasta el tiempo en el cual nosotros lo hemos determinado, ¿verdad? Esto pues muchas veces sirve para ver cuál es la trayectoria de movimiento de cada uno de los puntos que nosotros querramos analizar. Igual aquí en rojo pues se ve la trayectoria de movimiento del punto E. Esto pues también lo podemos ocultar. Por ejemplo, acá vamos y eliminamos este valor de trayectoria y ya no nos aparecería. Al igual pues podemos ir eliminando otra serie de valores y así dejamos un poquito menos saturada la presentación de mi modelo. Aquí ya tenemos el modelo un poco menos saturado de los datos, ¿verdad? Podemos ver aquí ya la simulación, el movimiento de cada una de las barras. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle vectores en cada punto, ¿verdad? Ver cómo se va desplazando, qué dirección va tomando la velocidad a partir de este movimiento. Lo vamos a agregar aquí en una longitud mayor, vamos unos 25.
para que cubra toda la trayectoria. Veamos. Este es el movimiento de mis dos barras. Ahora pues para finalizar, pues lo que vamos a agregar son los vectores de velocidad. Y para ello pues utilizamos el objeto vector. Voy a seleccionar acá, vector, y voy a asignar, lo voy a denominar vector. Lo voy a denominar vector D. Este vector D va a tener el origen en el punto D. ¿Qué coordenada va a tener? Pues tengo que aplicar acá la velocidad del punto D. La velocidad D va a ser igual a 4 pulgadas sobre segundo. O para el caso de la dirección que estaríamos trabajando sería menos 4 en X. Entonces voy acá y le voy a asignar al vector D, le voy a asignar para X un valor de la velocidad D y en Y 0. La escala, pues puedo trabajar ahí sí la escala que yo considero adecuada para la representación visual de este vector. Aquí pues trabajamos una escala de 20, vamos a ver, podemos trabajar una escala de 20 o menor inclusive. Si se ve muy grande el vector, pues lo hacemos más pequeño. Y vamos a darle un espesor de 4. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Seleccionamos el vector. En Y tenía que tener un valor de 0. Y vamos a eliminarle. Vamos a eliminarle todos los valores. Mostramos nuevamente el vector y vemos que la velocidad ahí se mantiene de 4. Vamos a colocarle texto. El texto del vector D. Trabajemos un tamaño de 25. Lo vamos a anclar al vector D con coordenadas 1 y 1 y escala 20 y 20. Es la velocidad D. Es la velocidad D. Aplicamos. Acá tenemos entonces nuestro vector de velocidad en el punto D. Este vector de velocidad es constante, es siempre de 4. Ahora el vector de velocidad del punto E es el que vamos a trabajar ahora. Bien, entonces el movimiento la velocidad del punto E, si lo trabajamos según nuestra ecuación, va a ser igual, la velocidad de E va a ser igual a la velocidad D más la velocidad de E respecto del punto D. De acá pues sabemos que la velocidad E respecto del punto D va a ser igual a la velocidad angular de la barra de E por el radio del punto E respecto del punto D. El radio de E respecto de D. Pero esto lo vamos a trabajar ya considerando los radios en función del tiempo. Significa de que si regresamos a nuestro problema, yo tengo que el radio que hay de E para un instante de tiempo va a ser igual a la distancia Y que yo tengo en esta ecuación. Y
esta distancia x es igual a la distancia x barra que yo trabajé aquí. Por lo tanto, estas son mis dos coordenadas de radio. Y esas son las coordenadas que yo voy a trabajar en mi ecuación. Entonces, regreso acá a mi sistema y puedo decir de que la velocidad de E, que va a estar solamente en la dirección J, va a ser igual a la velocidad del punto D. La velocidad del punto D es 4 i más el producto vectorial, que es omega de E, esto con una coordenada K multiplicado por el radio ED. El radio ED va a ser igual, para el caso de X va a ser X barra, según la ecuación que les comentaba, en la componente Y más Y en la componente J. De aquí yo puedo decir que la velocidad de E en la coordenada J es igual a menos 4i más K por I es igual a J. Entonces va a ser omega de E por X barra en J más K por J es menos I, entonces menos Y por omega de E. Esto en I. Esto en I. Bien, si separamos las dos ecuaciones, yo tengo que la velocidad de E va a estar solamente en el vector J, y eso va a ser igual a omega de E por X barra. Ahora, para el caso esto es para la ecuación en J. Ahora para la ecuación en I va a ser igual a 0, va a ser igual a menos 4 omega de E por Y. Y si despejo para para omega de E va a ser igual a a 4. Va a ser igual a 4 dividido menos Y. Entonces, si despejo, si este valor de omega de E lo sustituyo en la velocidad del punto E va a ser igual a 4 dividido menos Y por X barra. Y con esto yo ya tendría la magnitud de la velocidad para cualquier instante de tiempo en base a la coordenada X y Y de mi barra. Y esta ecuación es la que voy a utilizar en mi simulación. Ahora, otra cuestión es de que este valor 4 en realidad es 4 es la velocidad inicial en X de la barra D. Eso es 4. Entonces podría utilizar, en lugar de 4, coloco la velocidad inicial en X de mi barra, ¿verdad? Entonces hago la sustitución, hago la ecuación en mi modelado. Entonces la velocidad E va a ser igual a la velocidad D dividido dentro de menos Y multiplicado por X barra. Vamos a guardar y creamos un vector. Vamos a colocar vector E. Este vector lo vamos a trabajar a partir del punto E. Igual lo podemos dejar en rojo, un espesor de 5. La magnitud en X que va a tener este vector va a ser BE.
en X es 0. Y la escala lo vamos a trabajar de 20 en Y. Aquí pues lo vamos a guardar y veamos cómo se movería este vector. Bueno, tomamos un valor de menos 4 para D, entonces como estamos tomando un valor de 4 positivo aquí, entonces vamos a cambiarle de signo. Vamos a cambiar de signo acá. Vamos a quitar este valor menos. Vamos a hacer la simulación. Y aquí tengo la variación de la velocidad en función del tiempo. Podemos ver cuál sería la altura de Y. Para cierto instante de tiempo podríamos verificar en base a nuestro problema. Nuestro problema me dice, en nuestro problema teníamos una altura de 16 pulgadas en Y. Y la velocidad cuando la altura era de 16 pulgadas, la velocidad en E era menos 4. Entonces tendría que darnos esa velocidad ahora en nuestro modelado, o estar dentro de ese rango. No sé si nos vaya a tocar un punto exacto de movimiento, pero podríamos evaluarlo. Podemos trabajar aquí por medio de tabla que para un instante para un determinado instante me dé el valor de Y y me dé el valor de la velocidad en E. Vamos a modelarlo. Empezamos el modelado y vamos a ver. Aquí todavía nos hace falta. Vamos a ver. Ahí está. Para un instante de tiempo desde que inicia el movimiento, cuando llega a los 4 segundos, como vemos aquí, a los 4 segundos, la altura es 16 y la velocidad de E es 4. Entonces estamos exactamente con el mismo valor que obtuvimos en nuestra solución analítica, y al hacer el modelado, pues ese va a ser nuestro valor, ¿verdad? Entonces inclusive podríamos ir a la parte de la variable independiente y dejar el movimiento únicamente hasta los 4 segundos. Y lo que podemos hacer también es colocar un valor de la variable. La variable va a ser, ¿qué variable quiero que me presente acá? Quiero que me presente el valor de la variable D con un valor 25 en color rojo. Entonces este es el valor del punto D para cualquier instante de tiempo. Ahí está el valor, la velocidad D va a ser menos 4 y esto va a ir variando. Entonces vamos a ver cómo va a variar. Vamos a ver. Veamos aquí si no tenemos algún... perdón, es la velocidad. Es la velocidad de E el que tendría que estar mostrando. Si es la velocidad de E, no es la velocidad D. La velocidad D es constante. Entonces la velocidad de E va a estar en función del tiempo, y si lo trabajamos ahí tenemos los diferentes valores de la velocidad de E para cada punto de simulación. Vemos que para el instante de tiempo de 4 segundos la velocidad de E es de 4. Otra variable, podemos agregar la variable de tiempo.
que nos vaya indicando para qué instante de tiempo nos está mostrando esa velocidad, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, para un tiempo de 1.3 segundos la velocidad es menos 0.94. Conforme va avanzando el tiempo vamos viendo los diferentes valores de velocidad. Para el instante de 4 segundos la velocidad de E es de 4, ¿verdad? Bien, entonces con esto pues ya tendríamos el valor de la velocidad de E para ese tiempo. Otra cuestión es de que podríamos determinar de la misma manera la magnitud de la velocidad de B y la magnitud de la velocidad de A para cualquier instante de tiempo. Veamos para la velocidad de B. Para el caso de la velocidad del punto B, ya sabemos algo, ya sabemos que la velocidad angular de la barra, en este caso de nuestra barra DE, va a ser la misma velocidad angular que va a tener para el punto B. Entonces, si vamos a calcular la velocidad de B, entonces vamos a establecer que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad en el punto D más la velocidad angular de la barra DE, porque va a ser la misma para B, por el radio que hay de B respecto del punto D. Ahora la velocidad de B va a tener componente X para I más componente Y para J. Eso va a ser igual a la velocidad D, que sería menos 4 en I, más la velocidad de E. La velocidad de E, como la tenemos acá, la velocidad de E va a ser igual a menos 4 dividido, va a ser igual a 4, perdón, dividido menos Y. Entonces, aquí solo lo vamos a dejar como omega DE por el radio que hay de B respecto del punto D. Entonces, el radio que hay de B respecto de D, según nuestras ecuaciones en el modelado, son el valor XB y YB. Entonces aquí va a ser XB para I más YB para J. Si simplificamos esto, puedo decir que la velocidad de B en X va a ser igual a menos 4i. Este tiene un valor de K. Entonces K por J es menos I. Entonces es menos YB por omega DE. Para I. Ahora en J, la velocidad de B en X para J, en Y, perdón, para J es igual a K por I. Entonces es J, entonces es XB por omega DE. Omega DE, yo ya tengo el valor de omega DE. Entonces estas serían mis dos ecuaciones para trabajar en mi modelado. Regresamos al modelo y ahora voy a establecer un W de E como mi velocidad. Esto es igual a la velocidad D dividido dentro de Y
Esa es mi velocidad angular. Y la velocidad b en x es igual, que dice mi ecuación, a menos 4 menos yb por dE, por omega de E. Entonces es menos 4 menos yb por omega de E. Y la velocidad de B en Y es igual a X BE XB por omega de E. Recuerden, este tiene el signo negativo. No, ahí estamos bien con el sí. Porque ya aquí en BD le puse menos 4, ¿verdad? Vamos a dibujar el vector. Va a ser un vector. El vector de velocidad B. Vamos a trabajarlo en azul. Lo vamos a pegar al punto B. La coordenada X es la velocidad B en X. Y la coordenada Y, la velocidad B en Y. Las escalas 20 y 20. Vamos a trabajar un espesor de 5. Bueno, podríamos trabajar esto en morado. Vamos a ver. Aquí pues volvemos a guardar por aquí, que tengamos algún error. Analizamos el movimiento y vemos que la velocidad del punto B va a estar variando. Para el instante específico de tiempo en el cual estas coordenadas X y Y de la barra DE son de 16 y 16, vemos que la dirección de la velocidad de B para ese instante está dirigida paralela a la barra DE, que era lo que nos salió en el ejercicio que resolvimos, ¿verdad? Entonces, si estamos bien con lo que sería esta barra, ¿verdad? ¿Qué magnitud tiene? Podemos ir aquí en lo que es tabla y que nos muestre la velocidad de B en X. La velocidad de B en X es de 2 y la velocidad B en Y también es de 2 en magnitud, ¿verdad? Entonces sí estamos bien con esta velocidad de B. Regresamos, podemos ver nuevamente el modelo. Vemos que se va desplazando la dirección de la velocidad del punto B. Aquí tenemos un instante de centro instantáneo de rotación. Vemos que aquí D tiene una magnitud, B tiene una magnitud que es una magnitud de 2 en X. Este es de 4. Y acá en el punto E es de 0. Entonces el centro instantáneo de rotación en este instante está donde está el punto E. Ahora eso pues va a ir cambiando conforme se va moviendo el objeto. Aquí en este instante tenemos que el centro instantáneo de rotación se encuentra tal como lo hicimos en el ejercicio resuelto. Se encuentra perpendicular a esta magnitud de velocidad, a esta, y por lo tanto pues se encontraba, si no estoy mal, a una distancia de 16 pulgadas respecto de del punto del piso y a 16 pulgadas de la pared.
y ahí teníamos nuestro centro instantáneo de rotación para este instante de tiempo. Ahora pues para terminar lo que queda es determinar cuál es la dirección del vector de velocidad en A. Y para ello pues también utilizamos la misma ecuación de movimiento relativo. La velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de B respecto de A. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de A sabemos que va a estar dirigida solamente en la dirección Y. La velocidad de B para Y es igual a menos 4 menos YB por omega de E. Esto es para Y más XB por omega de E para J más la velocidad de la barra AB por el radio que hay perdón, aquí era al revés. Aquí es el radio que hay de A. Radio que hay de A respecto de B, entonces sería el valor X. Si no estoy mal, lo tomamos como XA para Y más EYA para J. Vamos a ver si así lo tenemos en el modelo. Y tenemos XA y aquí tenemos YA. Entonces estamos bien. Simplificamos aquí. Esta es una componente K. Si simplificamos para la ecuación Y, va a ser igual a la velocidad de A igual a menos 4 menos YB por omega de E y K por J es menos I, entonces menos YA por omega AB, y para J va a ser igual a 0 igual a XB por omega de E más K por I es igual a J XA omega AB. Muy bien, de aquí las incógnitas que tenemos es la velocidad de A y la velocidad angular de la barra AB. Entonces despejamos la velocidad angular de AB, va a ser igual a menos XB omega de E dividido XA. Y aquí ya tendríamos la velocidad angular de la barra AB para cualquier instante de tiempo. Y la velocidad de A ya está dada en esta ecuación de acá arriba, solamente es de hacer la sustitución. Entonces primero vamos a crear esta ecuación en mi programa. Vamos al programa y escribimos WAB va a ser igual a menos XB por omega de E dividido XA. Y la velocidad de A va a ser igual a menos 4, que menos 4 es la velocidad de XB
menos YB, perdón, omega de E menos XA por omega AB. Bien, ya que estamos haciendo estas sustituciones, voy a sustituir aquí, en lugar de menos 4 voy a colocar la velocidad D. Guardamos aquí y voy a generar mi vector. Este es el vector de A, la velocidad de A. Lo voy a pegar al punto A. Vamos a darle escala 20 y 20. En caso de X es igual al vector A y en el caso de Y es 0. Vamos a dar un espesor de 5 y trabajamos en color morado también. Vamos a ver. Vamos a guardar y modelamos. Vemos entonces la variación de la velocidad de A. Regresamos aquí y vemos cómo va variando la velocidad de punto A también. Queremos ver indicadores de variables, coloquemos aquí la velocidad de A. La velocidad de A, vamos a ver. Para el instante de tiempo final es de 2.94. Vamos a ver si efectivamente así fue que lo terminamos también. Regresemos al ejercicio. Bueno, aquí trabajamos una velocidad de 40, pero pues al dividirlo dentro de 10, pues sí, me da 2.94, aquí me da 29.408 y sería 2.94. Ahora, si tenemos todo bien referido acá, con que cambiemos la velocidad inicial, aunque tenemos aquí esta, bueno, vamos a ver, si cambiamos la velocidad inicial en X a 40 y tal vez trabajamos hasta un segundo, menos, tal vez a 0.5 segundos. Podemos ver que para 0.4 segundos es donde vamos a tener los valores. Entonces vamos a trabajar 0.4. Y la velocidad de aquí sería de 40 entonces. Regresamos y vemos que la velocidad de E es 40 y la velocidad A es 29.41. Entonces sí estamos bien, tal como lo hicimos en nuestro problema, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es regresar otra vez a una velocidad de 4. Pero ya verificamos que nuestro ejercicio sí está bien modelado. Entonces aquí podemos trabajar hasta unos 5 segundos. Y aquí está nuestro modelo. Ya con esa verificación que hicimos. Bien, entonces aquí ya tenemos terminado nuestro ejercicio que trabajamos analíticamente. Aquí ya lo modelamos. Y con esto pues concluimos lo que es
el desarrollo de un modelado utilizando Modelus. Espero que les sea de utilidad. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.